Antes de leer la palabra le voy a dar el título. El tema es: recibo el cumplimiento de la promesa más hermosa y maravillosa. Recibo el cumplimiento de la promesa más hermosa y maravillosa. Amén. Lo recibo. ¿Cuál será esa promesa hermosa y maravillosa? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. El viernes el Señor habló de tener ánimo, de perseverar. Para los que no pudieron estar o no escucharon los audios, de palabra de ánimo, de perseverar. Esa era la oración que colocaba en el corazón de los hermanos en la dorada que estuvieron apoyándonos. De perseverar. Amén. Ayer el Señor hablaba de no temer. De no temer. De servirle al Señor. De hacer la labor de servirle al Señor. Que todos, como hijos o como labradores, tenemos trabajo en la viña del Señor. Y también hablaba de buscar más de Dios. Amén. Buscar más de Dios. Más de Dios. Ahora sí, Hechos capítulo 2, versículo 38. Voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del poderoso Espíritu Santo. Amén. Hechos 2:38 dice la palabra. Pedro le dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Porque para vosotros es la promesa. Amén. Para los hermanos en Bogotá, Para acá, para Medellín. para los hermanos de la Dorada, Para acá, para Medellín también. para vosotros es la promesa. ¿Para quién es la promesa? Para mí. Y para vuestros hijos. Amén. Y para todos. Amén. ¿Para cuántos? Para todos. Para los niños también. Amén. Para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Para los que están ahí en línea, que están lejos, que el Señor los ha llamado. Padre, te damos gracias por tu palabra en el nombre de Jesús de Nazaret. Una vez más, atamos, ligamos, encadenamos, echamos fuera todo espíritu contrario, Señor, todo lo que quiere perturbar, Dios mío, Señor, sabotear este servicio, lo declaramos nulo en el nombre de Jesucristo. Amén. Porque este lugar solamente opera el Espíritu Santo de Dios. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Gracias, Señor, bendito Dios, por tomar el control, Dios mío, del ambiente, del clima, Dios mío, en este sector. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, de los niños, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden acomodarse, mis hermanos. Recibo el cumplimiento de la promesa más hermosa y maravillosa. ¿Cuál es esa promesa? El Señor dijo que habían algo que hacer. Primero que todo, arrepentimiento, obediencia a la palabra. Cuando la persona se bautiza, está dando los pasos de obediencia al Señor. Amén. Cuando la persona se prepara, se santifica para participar en la Santa Cena, está en obediencia al Señor. Amén. Cada uno. No es yo lo hago por mi esposa y por mis hijos. Cada uno, dice ahí. Sí lo puede leer ahí en el versículo 38. Y bautícese cada uno de vosotros. Así que yo no me puedo bautizar por el hermano, por la hermana, por mi tío, por mi abuelo. Es cada uno. Yo no me puedo arrepentir. Yo no puedo buscar al Señor, andar en la obediencia al Señor por ellos. Es cada uno. Bendito sea el nombre de Dios. En el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Gracias. Se recibe el don del Espíritu Santo. Cuando nos arrepentimos, cuando andamos en la obediencia al Señor, recibimos la promesa más hermosa y maravillosa. Porque dice que para nosotros es esa promesa, para nuestros hijos también y para todos los que Dios llama al arrepentimiento. Bendito sea el nombre de Dios. Se evidencia la poderosa manifestación de la llegada del Espíritu Santo a la iglesia, al pueblo de Dios. Esto solo ocurre en momentos espirituales. Esto
del derramamiento del Espíritu Santo no se da por ahí en cualquier lugar. No se da en cualquier parte, hermano. Son momentos especiales, momentos espirituales. Amén. Pedro estaba allí predicando la palabra, diciéndoles: arrepiéntase, hay que hacer algo. Tiene que crearse un ambiente espiritual para que venga el Espíritu Santo. Y ese es el arrepentimiento y la obediencia a Dios. Alabado sea el nombre del Rey. Gloria a Dios. Hechos capítulo 1, versículo 4 y 5 dice: estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Jesús le dijo, les había dado una promesa del Padre. ¿Cuál era esa promesa? Que no los dejaría solos, que enviaría ¿a quién? Al Consolador, al Espíritu Santo. Y ellos estaban como esperando esa promesa, juntos. Amén. ¿Cómo está la iglesia en esta mañana? Unánimes en el mismo espíritu. Amén. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo Y fuego. dentro de no muchos días. Y yo diría dentro de no muchos minutos. Amén. Amén. Dentro de no muchas horas. Amén. Gloria a Dios. Gloria Bendito a sea el nombre de Dios, porque para nosotros es la promesa. La llenura del Espíritu Santo, la plenitud del Espíritu Santo, viene por oír esa palabra. Amén. Amén. Esa palabra de Dios, por abrir el corazón a la palabra. Amén. Amén. Por eso no se da en todo lugar. En una conferencia de positivismo, ahí no va a ser lleno del Espíritu Santo. Sí es. ¿Cierto? Ahí no va a ser lleno. Es cuando estamos atentos a la palabra de Dios. Miren lo que dice el capítulo 10, Hechos 10. Gracias, Señor. Hechos 10, verso 44. Dice: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Amén. Amén. Así que atentos, porque en cualquier momento el Espíritu Santo lo va a tomar. Amén. El Espíritu Santo lo va a bautizar. Amén. Porque es el mismo Espíritu de Dios. Es el mismo Espíritu que mientras Pedro predicaba y se derramó, hoy va a caer sobre la iglesia. Y los fieles de la circuncisión. Así que ¿sobre quién cae el Espíritu Santo? Sobre los fieles. Examine su corazón. Y si hay algo por allí, póngase más con Dios para que reciba el Espíritu Santo. Sobre los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Amén. Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Fue evidente la manifestación, la llenura del Espíritu Santo es evidente. Pero también nos dice la palabra que hay que pedirla. Amén. Hay que orar por esa llenura. Amén. Ahora surge la pregunta: ¿cuánto ha orado usted para que el Espíritu Santo de Dios lo llene? ¿Cuánto ha orado usted? ¿Cuánto ha invertido de oración, de ayuno, para que el Espíritu Santo de Dios le bautice? Yo cuando anhelaba ese don del bautismo del Espíritu Santo y hablar en esas lenguas, yo oré mucho tiempo. Manuel es testigo y preguntaba: Señor, ¿por qué? ¿Por qué todavía no? ¿Por qué otros resultan bautizados y yo no? Pero seguía orando, seguía anhelando. Alabado sea el nombre de Dios. Hechos capítulo 8, versículo 14. Gracias, Señor. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos. ¿Qué hicieron los apóstoles? Oraron por ellos. Alabado sea el nombre de Dios. Bendito mi Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Amén. Bendito sea el nombre de Dios. Y vamos a orar para que venga
y se derrame el Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Gracias. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús, o sea, el bautismo de agua. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. ¿Usted tiene esa disposición para recibir el Espíritu Santo hoy? Amén. Responda con sinceridad. ¿Tiene la disposición para que pase al frente y oremos por usted y reciba el Espíritu Santo? ¿Tiene la seguridad y la fe de que lo va a recibir por medio de la oración? Ahora sí se hizo silencio. Pero téngale, pida ahí mientras estamos en la palabra: Señor, yo quiero tener la disposición, yo quiero tener la fe, la seguridad de que si paso al frente, Señor, yo voy a ser lleno del Espíritu Amén. Santo. Yo voy a recibir ese bautismo. Y les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dame también a mí este poder, para que cualquiera quien yo le imponga las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No es porque ofrende, y no es porque no ofrende. No es porque usted sea muy estudiado o porque sea muy humilde. No, no es por eso. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Entonces, ¿qué hay que tener? Un corazón recto. Un corazón recto, bendito sea el nombre de Dios. Leímos los mieles de la circuncisión estaban aquí. Los fieles, un corazón recto. Entonces estamos viendo y usted va analizando su vida y se va poniendo a paz con Dios para que pueda recibir el Espíritu Santo. Amén. Ayúdanos, Señor. Se experimenta, cuando se recibe el Espíritu Santo, se experimenta la misma presencia de Dios. ¿Cuántos son testigos de ello? Amén. Se experimenta la misma presencia de Dios. Y esto es algo tan maravilloso. Allí dice la palabra que ¿cuántos habían en el aposento alto? 120. Ay, Dios mío, ¿dónde están los discípulos? Pues, 120. Pero también se manifiesta en grupos pequeños. No, si no alcanzamos 120 no se derrama el Espíritu Santo hoy. Hechos 19, versículo 1. Gracias, Señor. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Iglesia, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creísteis? Amén. Hay algunos que no están seguros. Y ellos dijeron en el bautismo de Juan. Sucede que en la vida del cristiano tiene que haber dos bautismos. Amén. Deben haber esos dos bautismos: el bautismo en aguas. Amén. ¿Cuántos han sido bautizados en agua? Amén. Amén. Y debe de haber también el bautismo en el Espíritu Santo. Amén. Así es. Por eso Pablo le preguntó: entonces ustedes, si no conocen al Espíritu Santo, ¿ustedes en qué fueron bautizados? Digo, no, pero en el bautismo de Juan, el bautismo de agua. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, eso está bien, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, el Señor Jesucristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús porque estaban bautizados nada más en el arrepentimiento, no en el nombre del Señor Jesucristo. Y esto no es que solamente se bautice en el nombre del Señor Jesús, sino que ellos ya entendían la Trinidad. El Padre, el mandamiento que dio el Señor Jesucristo de bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Dice: y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran todos unos 12 hombres. Uy, qué cantidad de gente. 12. 12.
Pero para esos 12 el Señor mandó a Pablo a que les hablara, que les explicara de que había algo más que el bautismo en agua. Había algo más. Había algo maravilloso. Había una promesa hermosa y maravillosa que ellos podían recibir, y era el bautismo del Espíritu Santo. Amén. Y cuando fueron bautizados, hablaron en lengua y profetizaron. Gloria a Dios. ¿Cuántos lo quieren recibir? Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Y es bueno que anhelemos y deseemos y pidamos ese bautismo, porque produce transformación en la vida. Produce transformación en la vida del cristiano, en la vida del creyente. No, el Espíritu Santo no transforma la vida del mundano, la vida del pagano, la vida del incrédulo. No, transforma la vida del creyente, de aquel que ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador. A ese es que el Espíritu Santo comienza a obrar y a transformar su vida. Entonces, por eso es importante que el cristiano tenga conocimiento y sepa que debe orar por el bautismo del Espíritu Santo. Amén. ¿Cuántos jóvenes, cuántos niños todavía no han sido bautizados por el Espíritu Santo? ¿Cuántos adultos todavía no han sido bautizados por el Espíritu Santo? Pues a partir de hoy su oración va a ser: yo necesito que se cumpla esa promesa en mi vida. Muchos reclaman promesas: Señor, salva a mi familia. Señor, tu palabra dice que me das el poder para hacer la riqueza. Señor, tu palabra dice que me pones por cabeza y no por cola. Yo estoy en la universidad. Pues es más importante reclamar esta promesa, porque es la más hermosa y maravillosa que podemos tener. Amén, Señor, así es. ¿Por qué es la más hermosa y la más maravillosa? Porque el Espíritu Santo nos lleva al conocimiento de Dios, y el Espíritu Santo es el que va a presentar la iglesia de Jesús en las nubes. Y si la persona no conoce el Espíritu Santo, no tiene el Espíritu Santo, cuando suenen las trompetas, ¿cómo quiere ser levantado? No va a poder ser levantado. Por eso es necesario principalmente reclamar esta promesa, pedirle al Señor esta promesa, que se cumpla, porque para nosotros es y para nuestros hijos. Amén. Y si su hijo no ha recibido el bautismo del Espíritu Santo, usted tiene que orar para que se cumpla en su hijo, porque ahí dice: es para vosotros y para vuestros hijos. Amén. Hay que orar por los hijos, por los nietos, para que el Señor los bautice. Pero es que no se han bautizado en agua. No importa. Muchas veces el bautismo del Espíritu Santo sucedió antes del bautismo en aguas. Amén, así es. Pero que cuando tenga edad, cuando tenga madurez, debe bautizarse en agua, sí. Claro que sí. Alabado sea el nombre de Dios. Pero si ya tiene el conocimiento, la experiencia con el Espíritu Santo, será mejor, más fácil que den ese paso de obediencia. Amén. Gloria al Señor Jesús. Produce transformación, capítulo 9, Hechos 9, 17. Gracias, Señor. Dice: fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo. Era el hermano Saulo, que era tremendo ese hermano, terrible. Había perseguido, había maltratado a los hermanos, estaba haciendo una guerra terrible contra la iglesia. Pero allá mandó el Señor a Ananías a ponerle las manos al hermano Saulo, y le dijo: el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que reciba la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Amén. Amén. Hay algo que llama la atención, hermanos, y es que todos aquellos que se iban convirtiendo, siempre la preocupación de los discípulos, de los apóstoles, era que fueran llenos del Espíritu Santo. Así es. Porque si el cristiano no es lleno del Espíritu Santo, cualquier situación, cualquier prueba, cualquier cosa que el enemigo le ponga, lo puede sacar de los caminos de Dios. Pero si tiene la llenura del Espíritu Santo, tiene la convicción de que es salvo. Amén. Tiene la convicción de que Jesucristo es el Salvador, es el Redentor. Así es. Para que reciba la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Y al momento se le cayeron de los ojos las como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Bendito sea Dios. Él comenzó en obediencia y se bautizó en aguas. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco.
enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga diciendo que este era el Hijo de Dios. Amén. Sufrió una transformación, un cambio de vida el hermano Saulo. Porque antes perseguía a la iglesia, antes maltrataba a la iglesia, y ahora, después de que pasa esta experiencia maravillosa, se tiene un encuentro personal con Jesucristo, recibe el Espíritu Santo, se bautiza, comenzó a predicar de una vez. Jesucristo es el Hijo de Dios. Jesucristo era el Mesías. Gloria a Dios. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Surge otra pregunta. Desde que usted se ha convertido a Cristo, ¿a cuánto les ha predicado? ¿A cuánto les ha predicado? Sea sincero consigo mismo. La iglesia primitiva tenía esa característica, se convertían, eran bautizados en aguas en el Espíritu Santo y eran de una vez a servirle al Señor, a compartirle a los demás. Amén. ¿Qué ha hecho usted con esa palabra que ha recibido? ¿A cuánto les ha compartido? Por lo menos algún familiar, algún amigo, algún conocido, algún vecino. Hay crecimiento espiritual en la iglesia cuando se recibe al Espíritu Santo. Por eso necesitamos al Espíritu Santo en la iglesia. Esta iglesia tiene que enfocarse en pedir la ayuda, pedir la compañía, en pedir el respaldo, en pedir el bautismo del Espíritu Santo. Amén. Porque mire lo que pasa, hay crecimiento. Capítulo 5, verso 42. Capítulo 5 de Hechos, verso 42 dice: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Cuando hay llenura, cuando hay fluidez del Espíritu Santo en el templo, en la iglesia, bendito sea el nombre de Dios, en la iglesia se adora, se le sirve al Señor, pero cuando se está fuera de la iglesia, también se le sirve al Señor. Amén. También si hay un enfermo, si hay un vecino, si hay un amigo, si hay un familiar, no es de aquí a 8 días vamos a la iglesia. De aquí a 8 días lo invito a la iglesia para que ore por usted. No. Venga, yo lo oro. Venga. Yo en la iglesia recibí y ahora voy a orar por usted. Pero primero le quiero compartir algo. Jesucristo lo ama. El Señor dio su vida por usted. Reciba al Señor como su Salvador. Y vamos a orar y verá que Dios hace algo. Amén. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces hay crecimiento espiritual. Pero la persona que viene y sale igual y nunca hace nada con lo que recibe, tendrá crecimiento espiritual. Alcanza madurez espiritual. El Espíritu Santo nos lleva a una vida espiritual profunda. Amén. Bendito sea Dios. Amén. No a ser superficiales ahí. Hay que me vean ahí bonito de adorno y ya. No. Bendito sea el nombre de Dios. Ayer se dio una palabra de los dos hijos. El uno dijo, sí voy. El padre le dijo, ven y trabaja en mi viña. Dijo, sí voy, pero no fue. Y el otro dijo, no, no voy. Y después arrepentido fue. Y preguntó, ¿cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? El que dijo que no iba y después fue. En la viña del Señor hay trabajo para hacer. Amén. Hay trabajo para hacer. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, ese crecimiento nos lleva a anhelar servirle al Señor, a querer hacer algo en la obra del Señor, en la viña del Señor, y no quedarnos ahí, como decía el título de ayer la palabra, el deber de trabajar y no holgazanear. No quedarnos ahí, esperemos, recibamos y recibamos y recibamos y ya. El Señor me tiene que bendecir porque yo soy su hijo. Dios no tiene hijos vagos. Todo hijo crece, se le da estudio y después tiene que trabajar, tiene que producir, no se queda ahí. La responsabilidad de los padres llega hasta ahí, ¿cierto? Llega a la mayoría de edad y ya la ley lo exige de esa obligación. Bendito sea el nombre del Señor. Todo hijo del Señor debe servir en la viña del Señor. Gloria a Dios. Se evidencia esa llenura y esa vida espiritual
en muchas ocasiones, la mayoría de las veces, por la glosolalia. ¿Qué es la glosolalia? Vamos a ver, capítulo 10 de Hechos. 10, verso 46. Dice, porque todos los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban al Señor. Glosolalia es una palabra griega. Glosa quiere decir lengua y la leo, hablar. Hablar en lenguas. Eso es glosolalia. Entonces, una evidencia, no siempre y para todos es así, pero es una evidencia muy frecuente que aquel que tiene el bautismo del Espíritu Santo habla en lenguas. Amén. Habla en lenguas. No es un requisito como en otra iglesia que dice que el que no habla en lenguas no tiene el Espíritu Santo. Eso no lo estamos diciendo. Y por eso se infiltró un demonio de error y entonces allá todo el mundo habla lenguas que no son de Dios. Porque les exigieron que tenían que hablar en lenguas. Y muchos hasta se las aprenden y las dicen así memorizadas para que crean que sí tienen el Espíritu Santo. Bendito sea el nombre de Dios. Guárdalo, Señor. Y hay que tener mucho cuidado de no dejarnos engañar. Son dadas las lenguas como una señal. Son una señal. No quiere decir que si usted no tiene el Espíritu Santo no va a ser salvo. No, es una señal de que usted tiene al Señor Jesús en su corazón y que es salvo. Mira lo que dice San Marcos 16, verso 17. Y estas señales seguirán a los que creen. ¿A quiénes? A los que creen. ¿Dónde están los que creen? Amén. Entonces estas señales lo siguen a usted y me siguen a mí. Amén. En mi nombre echarán fuera demonios. Esa es una señal. Que usted tenga poder, unción, autoridad para reprender y echar fuera demonios. Es una señal. Pero también hay otra, dice, hablarán nuevas lenguas. Y hay lenguas humanas y lenguas angélicas. Dios le puede hablar otro idioma y también le puede hablar lenguas angélicas. Bendito sea el nombre del Señor. Es una señal. Alabado sea el nombre del Rey. Primera de Corintios capítulo 14. Gracias, Señor. Primera de Corintios 14 dice la palabra del Señor allí en el verso 22. Así que las lenguas son por señal. Amén. ¿Las lenguas son qué? Por señal. No quiere decir que si usted habla en lenguas, la persona que habla en lenguas va derechito para el cielo. No, es una señal de que ha recibido el Espíritu Santo. Es una señal. Dice, no a los creyentes sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos sino a los creyentes. Bendito sea el nombre de Dios. Gloria al Señor Jesús. Así que hay que tener cuidado porque en el mundo hay muchos lugares donde dicen que hablan en lenguas y son lenguas falsas. Son lenguas que son imitaciones de las lenguas de Dios, de las lenguas angelicales. Tengo un testimonio de que una hermana venía de una iglesia de esas, se convirtió a la iglesia trinitaria y le tuvieron que hacer liberación porque ella creía que esas lenguas que tenía eran lenguas de Dios, que si era el bautismo del Espíritu Santo. Y cuando lo oyeron hablar en esas lenguas, el Espíritu Santo dio discernimiento y le reprendieron ese espíritu inmundo de falsas lenguas. Eran lenguas demoníacas. Si las lenguas que hablamos son lenguas angelicales y los demonios eran ángeles caídos, ellos tienen lenguas, pero demoníacas. No son las mismas de los ángeles de Dios. Entonces hay que tener mucho cuidado. Que no que oiga un cristiano por ahí que habla y que uy, ese hermano sí tiene unción y poder porque habla. No, hermano, tenga discernimiento para saber si son de Dios. Por eso dice la palabra que la profecía se discierne. Amén. Las lenguas también son un gran testimonio. En esta manifestación poderosa del Espíritu Santo son un gran testimonio. Dice Hechos 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren poder? Amén. Usted no puede vivir una vida sin el poder de Dios.
Usted necesita el poder de Dios para poder vencer. Usted necesita el poder de Dios para poder echar fuera al demonio. Usted necesita el poder de Dios para poder declarar que la situación en su casa cambia, que sus hijos cambian, que el esposo cambia. Necesita poder. Y aquí dice, pero recibiréis ese poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Tenemos la palabra de poder, pero ¿qué hace que esta palabra de poder se active? Es el Espíritu Santo. Necesitamos el Espíritu Santo. Diga, yo necesito el Espíritu Santo. ¿Y qué más hace? Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra. Usted con el poder del Espíritu Santo da testimonio de que Jesucristo vive en usted, de que Jesucristo está ahí, porque va donde el vecino lo ora y el Señor hace la obra. Es como la hermana Cira, que ella, muchos le tenían aprecio porque sabían que el Señor estaba con ella. ¿Amén? Y no era el apóstol, no era una hermana de la iglesia, una anciana. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Cuál es el propósito de la llenura del Espíritu Santo? Tiene que haber un propósito. Porque eso no es ahí porque, ay, sí, que chévere. Es que lo que está ahí, lo que está de moda. No, hermano. No es para que esté ahí, no es para que esté de moda. Hay un propósito. ¿Cierto? Hay un propósito. No es para, quiero que quede bien claro, no es para jactancia. No es para fanfarronear. Yo tengo el Espíritu Santo y hablo en lengua. Oiga, poca piedad, hermano. No, hermano, no es para eso. Dios no nos da el Espíritu Santo para eso. Para que, ay, el hermano no habla en lengua. Pero yo no voy a hablar en lengua y le voy a pegar a cantar. No, hermano. Cuidadito con eso. Dice, para autoedificación. En primer lugar, es para ser edificados nosotros mismos. La lengua es algo especial para nosotros, para cada uno, para que a través de ella nos edifiquemos a nosotros mismos. Primera de Corintios 14, Gracias, Señor. versículo 4. El que habla lengua extraña, a sí mismo se edifica. ¿Qué pasa con el que habla lengua extraña? A sí mismo se edifica. Se edifica a sí mismo. Por eso es bueno que recibamos el don del Espíritu Santo, el bautismo. Amén. Para que nos edifiquemos a nosotros mismos. Ay, yo no puedo ir a la iglesia sino el domingo porque toda la semana trabajo y bueno, hermano, entonces usted cómo va a edificarse. Ay, no pongo las prédicas en internet. Le tengo una mejor. Reciba el don del Espíritu Santo y ore aquí en su casa, en esas lenguas que el Señor le dé, y va a ser edificado. Amén. Y no necesita verse la predicación del internet. Dice, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. ¿Edifica a quién? A sí mismo. Pero el que profetiza, edifica a la iglesia. Ahora ya la profecía es en la iglesia. ¿Cierto? Alabado sea el nombre del Señor. En Judas, libro de Judas. Gracias, Señor. ¿Cuántos capítulos tiene Judas? 1. Muy bien. El verso 20 dice: pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. ¿Orando cómo? En el Espíritu Santo. Surge nuevamente otra pregunta. ¿Usted ha orado en el Espíritu Santo? ¿Ha tenido esa experiencia? ¿O siempre ha orado en la carne? Es bueno y le aconsejo que tenga oraciones en el Espíritu. Esas oraciones son tremendas, hermano. Pero cuando oramos en la carne, porque también oramos en la carne, ¿cierto? A veces, como en la adoración, comenzamos a adorar en la carne, pero luego nos metemos y vamos al Espíritu y nos gozamos en el Espíritu. Pero empezamos en la carne. Así mismo, a veces se comienza a orar en la carne, pero debemos llevar esa oración a que sea fluida en el Espíritu. En el Espíritu Santo. Ya cuando usted ora en el Espíritu Santo, es diferente.
Porque cuando se ora en la carne, se ora 5 minutos y ya tengo que acostarme, tengo que ir a hacer. Pero cuando se ora en el Espíritu, no le importa el tiempo. Así es. Amén. Entonces es bueno que oremos en el Espíritu. Gloria a Dios. Edificados, amén, orando en el Espíritu Santo. Se puede dar esta manifestación, hablamos ahora solamente de lo que es la manifestación en lenguas. Obviamente el Espíritu Santo no es solamente hablar en lenguas, ¿cierto? Hay doctrinas que creen que el Espíritu Santo es solamente hablar en lenguas, no. Y el Espíritu Santo también es don de sanidad. El Espíritu Santo también se manifiesta con don de milagros, con don de discernimiento, de palabra rema, de palabra profética, amén, de palabra de ciencia, Amén. Gloria a Dios. amén, de interpretación de lenguas. Pero por lo general lo que más se ve son las lenguas, ¿cierto? Es algo más común en la iglesia. Entonces, se puede dar el hablar en lenguas a veces a nivel grupal, aunque posiblemente puedan haber allí inconversos. Miren lo que dice Corintios, 1 Corintios 14. Gracias. El versículo 23. Dice: si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que están locos? ¿Cierto? Ahí muchos toman este pasaje porque también nos dice que debe haber un orden en la iglesia. Y la iglesia no es para que todo el mundo coja y hable en lenguas y comience el uno y hablar y dar una profecía. No, debe haber un orden. ¿Por qué? Porque en la iglesia primitiva era tanto digamos, el deseo, el anhelo de tener esa fluidez continua, permanente del Espíritu Santo, que todos dejaban desenfrenadamente que el Espíritu Santo los usara y comenzaba el Espíritu Santo con todos allí. Entonces Pablo dijo: no, orden. Orden. Si va a haber una profecía, el otro calla y mientras este profetiza, y que alguien, si está hablando lenguas, alguien interprete. Y si no hay interpretación, pues entonces que no profeticen lenguas. ¿Cierto? Pero se puede dar, aquí dice que se da, ¿cierto? Se puede dar en la iglesia. Y leímos un pasaje donde dice que los inconversos veían esto como señal, que lo veían como una señal. Bendito sea el nombre de Dios. Es un don que identifica a la iglesia. Muchos se preocupan y han tomado este pasaje para decir: uy, no, pero es que no podemos hablar en lenguas en la iglesia porque llegan los inconversos y entonces se van a ir porque decimos que estamos locos. Pues así no hablemos en lengua, van a decir que estamos locos, ¿verdad? Si nos ven reprendiendo, dicen: uy, no, esa gente están invocando al diablo. No, lo estamos sacando, claro. ¿Sí? Pero eso dice. Entonces, que nos oigan hablar en lenguas, no importa, hermano, ay, ¿qué es eso? Porque a uno le causa curiosidad cuando uno llega a los caminos del Señor y esta gente, ¿qué es eso? ¿Por qué hablan así? Se le explican a uno: eso es hablar en lenguas del Espíritu Santo. Y ay, sí, yo también quiero. Amén. Pero si no se oye ese don, si no se tiene ese don, ¿quién va a llegar a decir: ay, yo quiero el bautismo del Espíritu Santo en lenguas? Si no hablan en lenguas en la iglesia. Por eso es no para jactancia, pero sí para testimonio. Amén. Sí, bendito sea el nombre de Dios, para orar, para edificar. Bendito sea. Es algo que identifica a la iglesia del Señor Jesús. Amén. ¿Dónde está la iglesia del Señor Jesucristo? Amén. 1 Corintios 12. Gracias, Señor. Alabado sea el nombre del Rey. 1 Corintios 12. Versículo 28 dice: y aún nos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, profetas, maestros, los que hacen milagros, los que sanan, Amén. los que ayudan los que ayudan, los que administran y los que tienen don de lenguas. O sea, ya como de último, o sea que el don de lenguas no es todo, es algo maravilloso, es una experiencia tremenda, pero ahí todavía hay muchos más. Hay cosas que después de que usted hable en lenguas usted puede anhelar: Señor, yo quiero el don de milagros, quiero el don de sanidad, quiero, Señor, un ministerio de profeta. Amén. Amén.
Este es solamente el inicio, amada iglesia. Pero hay más para que usted siga anhelando. Después de que sea bautizado en lenguas, o después de que usted ha sido bautizado en lenguas, ¿qué le ha pedido al Señor? Porque según esta palabra hay que ir en aumento. Gloria a Dios. Después de que logró ese bautismo, ay, ya recibí el bautismo, ahora sí. Señor, hasta ahí llegué. No, Señor. Tiene que seguir avanzando, tenemos que seguir avanzando. Capítulo 14, 21. Gracias. En la ley está escrito: en otras lenguas, con otros labios, hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. Entonces le digo al pueblo de Israel: ve cómo Dios ha bautizado a los gentiles, que son de otro idioma y que hablan otras lenguas, porque en el día de Pentecostés habían de toda clase de personas allí y los oían hablar en diferentes idiomas. Dicen, no, pero esta gente, ¿qué? Están borrachos. ¿Será que una persona se emborracha y habla otro idioma? Me hago la pregunta, ¿por qué ellos dijeron eso? Están ebrios. ¿Habrían conocido a un borracho que se emborrachó y comenzó a hablar en otro idioma? ¿Cierto? A menos que ya lo sepa, ya sepa el idioma y entonces se emborrachó y ya no quiere hablar en su idioma natural, sino en otro que aprendió. Pero eso no le había pasado a los que estaban allí. Bendito sea el nombre de Dios. Esto es para la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque dice que era una señal, bendito sea el nombre de Dios, que se dio a la iglesia. En el Antiguo Testamento no se dio esta señal. En el Antiguo Testamento usted no va a encontrar que ninguna de estas personas, de los profetas, de los sacerdotes, levitas, ni Josué, ni David, ni Daniel, ninguno de ellos comenzaron a hablar en lenguas. ¿Por qué no hablaron en lenguas los del Antiguo Testamento? Porque no era señal para ellos. Era señal para la iglesia. Era una señal para la iglesia de Jesucristo. Y si esto es algo exclusivo, mire el privilegio que tenemos nosotros, que los antiguos, siendo grandes hombres de Dios como Jeremías, como Isaías, como Moisés, y no hablaron en lenguas como Samuel. Pero a nosotros, la iglesia de este último tiempo, del tiempo de la gracia, se nos dio este privilegio. Gloria a Dios. Así que, hermanos, es algo que usted debe de anhelar. Es algo que usted debe de pedirle a Dios con el corazón. Señor, yo quiero ser bautizado, porque esto es para la iglesia del último tiempo, para la iglesia del Señor. El recibir el bautismo del Espíritu Santo. Esto no se dio en el Antiguo Testamento, exclusivo para la iglesia del Señor. Estaba reservado para la iglesia del Señor. Ni siquiera el Espíritu Santo descendía en forma permanente en el Antiguo Testamento. Así que es para autoedificación, se da, ¿cierto? Para la iglesia. Y también, si se tiene el don de interpretación de lenguas, sirve para edificar la iglesia. Mira, hay un don que también podemos pedir. Amén. Amén. ¿Cuántos manos lo van a pedir? Amén. O que se comprometieron. El don de interpretar las lenguas. ¿Para qué? Para edificar la iglesia. Porque a veces se hablan muchas lenguas y todos hablan lenguas, pero no hay nadie que descifre qué está diciendo el Señor ahí, qué está diciendo el Espíritu Santo. A veces se han dado profecías en lenguas. Y a ver, todo el mundo en silencio esperando que interprete y no hubo quien interpretar. Se perdió la profecía porque no hay interpretación de lenguas. El apóstol nos decía: procurad los dones mejores. Procurad los dones mejores. Lea la palabra y se da cuenta ahí cuáles son esos dones. Gloria a Dios. Sirve para el 1 Corintios 14 nuevamente. Gracias, Señor. 1 Corintios 14, versículo del 1 al 5. Mire lo que dice. Seguid el amor y procurad los dones espirituales. Bueno, hay algo aquí que resalta. Seguid el amor. ¿Por qué habla primero del amor? Porque sin amor, usted los dones, la persona los dones no los va a ejercer bien. No va a fluir el Espíritu Santo ahí.
Por eso, seguid el amor y procurad los dones espirituales. Si usted quiere y anhela tener dones espirituales, es porque usted ama la iglesia del Señor, porque usted ama las almas y quiere tener el don de la sanidad para orar por esa alma que está enferma y que el Señor la sane, tenga misericordia, reciba el testimonio del amor de Dios. No para que diga, ay, el hermano tiene el don de la sanidad. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino que habla a Dios. El que habla en lenguas, ¿a quién le habla? A Dios. Entonces la oración en lenguas es una oración directa con Dios. Por eso es bueno recibir el don de lenguas. Porque su oración va más directo a Dios. Amén. El diablo no sabe lo que la persona ora en lenguas. Amén, así es. Quizá la persona siente en el corazón lo que le está queriendo decir al Señor, pero el diablo no lo entiende. Puede estar ahí alrededor el brujo, el hechicero, y escuchamos de qué está hablando este pastor Pablo, ¿no? Va directo a Dios. El que ora en lengua no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende. ¿Cuántas personas le entienden? Nadie. Aunque por el Espíritu habla misterios. Tremendo, que cuando uno está orando en lengua está diciendo unas cosas tremendas. Está hablando misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Tiene tres propósitos de la profecía: edificar, exhortar, consolar, dar ánimo. Así que el profeta que solamente se levanta a dar profecía para dar garrote, esa profecía no es de Dios. No es de Dios, porque la profecía de Dios edifica, exhorta, consuela. Amén. Ahí hay una clave para examinar las profecías. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. ¿Qué pasa con el que habla en lengua extraña? Así mismo se edifica. Pero el que profetiza edifica a la iglesia. Hay veces se dan las profecías en lenguas, ¿cierto? Se hablan lenguas y se traduce. Puede traducir la persona u otra persona que tenga el don. Así que quisiera que todos vosotros, miren el anhelo del apóstol y del Señor, quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas. Amén. Muy poquitos dijeron amén. Amén. Como que no le interesa el anhelo del Señor. Sí. Pero más que profetizáis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. Ahora, el que profetiza no va a menospreciar al que habla en lenguas. No. Ahí dice que es mejor, que es mayor o es mejor. A no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Entonces, el que habla en lenguas puede pedir interpretación de lenguas también. No, es que el Señor ya me dio un don de hablar en lenguas y ya no puedo pedir más dones. Sí puede pedir más dones. Amén. Si habla en lenguas puede pedir el don de milagros, el don de sanidad, el don de discernimiento, el don de revelación, de palabra rema, palabra profética. Hay muchos dones. Amén. El Señor no dice, el que va a recibir el Espíritu Santo recibe únicamente un don. Eso no lo dice la Biblia. Puede recibir más. Es más, Quiero más. alguien me enseñó después de un tiempo de que uno podía en el género de lenguas recibir otras lenguas más. Amén. Amén. Porque la Biblia habla de géneros de lenguas. No dice que la lengua es una sola. Rabacanda y rabacanda y rabacanda y ya. No, hay otras. Y cuando el Señor le añade, entonces ya habla rabacanda y habla otra cosa más. Porque tiene otro género de lengua. Amén. Gloria a Dios. Hablo de las espirituales, así mismo de las humanas. Gloria a Dios. Entonces, es bueno pedir que tengamos interpretación de lenguas. Así que vamos a pedir el don de lenguas, el bautismo del Espíritu Santo, que nos permita hablar en lenguas para tener esa oración directa con Dios, pero también que nos permita interpretar. Amén, que nos permita interpretar para edificar la iglesia.
Este don del bautismo en el Espíritu Santo y de lenguas otorga el privilegio de poder orar en el Espíritu, hacer una oración más en el Espíritu. Amén. Romanos 8:26. Romanos capítulo 8, versículo 26 dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Amén. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Cuando hay una persona que no sabe ni qué orar ni cómo pedirle al Señor y está en una situación y dice en una debilidad, esa persona se puede poner a orar en lenguas y el Espíritu Santo lo lleva a una intercesión tremenda ahí. En medio de esa debilidad, en medio de esa angustia, en medio de esa situación que tiene de aflicción, deja que la oración en lenguas fluya y es una oración tremenda que va directa a Dios y es una intercesión del mismo Espíritu a través nuestro. 1 Corintios 14 dice: porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora. Cuando oro en lenguas, ¿quién ora? El Espíritu. Mi espíritu. Mi Espíritu. Cuando yo oro en lengua, mi espíritu ora. O sea que a veces puedo orar en la carne y me da sueño, pero cuando yo quiero orar en el espíritu, entonces mi espíritu ora y dejo que fluya en esa lengua extraña. Mire que es importante, porque si la carne no me quiere dejar orar, entonces digo: Señor, yo quiero orar en el Espíritu, quiero orar en el Espíritu. Señor, y que me fluyan las lenguas y comienzo a orar en el Espíritu y está orando mi Espíritu, aunque mi carne no quiera. No se dispuso la carne, bueno, voy a hacer que mi Espíritu se disponga y entonces me fluye y ahí queda la carne reposada. Bendito sea el nombre de Dios. Gracias, Señor. Efesios. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Efesios capítulo 6, Gracias, Espíritu verso Santo. 18. Dice la palabra allí: orando en todo tiempo. ¿Cuándo debemos orar? En todo tiempo. O sea, en la casa, En todo en el tiempo. trabajo, en la iglesia, en la calle, cuando va en el transporte, cuando va de viaje, cuando está de vacaciones. Porque hay gente que sale a vacaciones y también se las dan espirituales. Orando en todo tiempo, con toda oración. Amén. ¿Cuántas oraciones conocen los hermanos? Ahí está diciendo con toda oración, o sea que hay oraciones diversas. Sí, Señor. A ver, los hermanos del discipulado. ¿Cuántas oraciones hay? Hay de agradecimiento. Oración de agradecimiento, o sea, se llama oración de acción de gracias. Amén. Otra, Intercesión. oración intercesora, Por súplica. de súplica, de ruego. Eso. Otra. ¿Se acuerdan de un acróstico que nos enseñaron en el discipulado? Casas. De confesión. De confesión, uy, se cortó la pastora. Oración de confesión. Señor, perdón, esa es la primera, ¿cierto? Confesar los pecados antes Es un buen de. preso. Eso, así Y hay otra también, la De petición. de acción de gracia, de alabanza y adoración. Alabanza y adoración, y podemos incluir, hay oración de guerra espiritual. Amén. Amén. Hay oraciones solamente de alabanza, de adoración. Qué lindo. Es lindo que la oración no solamente sea súplica, ruegue y pida al Señor y dame, Señor, ya, sino que también haya una oración de acción de gracias. Señor, te doy gracias porque me escuchaste. Amén. Gracias, Amén. Señor. Bendito sea el nombre de Dios. De la oración del Padre nuestro, el Señor nos enseñó. Amén. Ahí está la súplica cuando dice el pan nuestro de cada día no lo doy, pero también habla de reconocer la grandeza de Dios, de exaltar a Dios. Bendito sea el nombre del Rey. Gloria al Señor. Entonces dice, velando, dice, con toda oración y súplica en el Espíritu. ¿Súplica cómo? El Espíritu. Entonces no es en la carne. Mire que
La palabra de Dios nos está enseñando algo maravilloso hoy. La oración es buena, pero si se hace en el Espíritu es mejor. Amén. Si se hace en el Espíritu, con el Espíritu, dejando fluir con los dones espirituales, es mucho mejor la oración. Yo creo que su oración y mi oración van a cambiar a partir de hoy. Amén. Así es. Ahora, no vaya a ir a un restaurante y diga, voy a dejar salir aquí la oración en el Espíritu y comience asustar a los demás. En su casa, en lo privado, en la iglesia. Usted tiene la libertad también aquí. Amén. Que a veces en la casa, con los familiares, y conversa, entonces no le da mucha fluidez, pero usted viene aquí, se arrodilla y comienza y deje fluir, deje fluir la oración. Y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y nos da ahí motivos para orar. Oren por todos los santos, por los hermanos, acuérdense del que no ha venido, del que hace días no viene. Y oren por eso. Entonces es un privilegio de poder orar que nos da el Señor a través de los dones y del bautismo del Espíritu Santo, de orar en el Espíritu, de orar en lenguas y en el Espíritu. Este don, o alguno de los dones, o el bautismo del Espíritu Santo, más precisamente, nos trae gozo. ¿Y cuántos quieren tener gozo en el Señor? Amén. Amén. Entonces reciba el bautismo del Espíritu Santo para que tenga gozo. Primera de Corintios 14, 15. Si usted quiere tener gozo, pida el bautismo del Espíritu Santo. Se lo recomiendo. ¿Sí? Muchas personas dicen, ay, si usted quiere estar feliz, vea una película de cómica. Camine el invito al cine para que se despeje. Para que sea feliz, vámonos de paseo. Vámonos para el centro comercial y le gasto lo que sea y ahí es feliz. Ay, sí. Pero hay una fórmula muy buena. Y dice, llénese del Espíritu Santo. Y se le acaba la tristeza, se le acaba la aburrición, se le acaba. Así es. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo trae gozo. Primera de Corintios 14, 15. Mire lo que dice. ¿Qué pues? Oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Amén. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Simplemente oración en el Espíritu, oración en el Espíritu, sin saber qué es esta. Hay que tener entendimiento también. Amén. Eso nos trae gozo. Amén. Nos trae gozo. Está fluyendo el Espíritu Santo. ¿Cómo no va a haber gozo? Efesios 5. Gracias, Señor. Efesios 5, 18 y 19 dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. O sea, mucha gente para alegrarse, a voltear el codo. Y se alegran, ¿no? Es felices, es lo mejor dicho. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, ¿qué recomienda el apóstol? Antes bien ser llenos del Espíritu. Si usted necesita olvidar las tristezas, necesita olvidar los desamores, necesita pasar la tusa, llénese del Espíritu Santo. Sí, eso está diciendo que Gloria a Dios. la estoy actualizando. Porque posiblemente había hermanos que decían, no, es que yo tengo que pegarme la borrachera para poder quitarme esta amargura. Y el apóstol le decía, no se llene con vino, que ahí le trae problemas. Más bien que ser llenos del Espíritu. Y Amén. ese Espíritu está con I mayúscula, es el Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Y cuando se llena del Espíritu, ¿qué pasa? Dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales. Cuando se llena del Espíritu, le fluye. Amén. Le fluye alabanza, le fluye adoración. Amén. Gloria a Dios. Cantando y alabando al Señor en nuestros corazones. Cuando se llena del Espíritu, ay, es que no siento cantar, no siento adorar, llénese del Espíritu y verá que va a sentir. Porque el ebrio se emborracha y eso comienza a cantar hasta el himno nacional. Contenta. Yo no, ay, se ríe, se acuerdan, Y se ríe el borracho de todo se ¿se goza. acuerdan? En media borrachera eso se ríe, se cantaba, se bailaba y en la iglesia suena la alabanza, la adoración y no siente. No sé, aquí no se me mueve, pero pongan
una salsa por allá en la calle y comienza. Entonces tiene que hacerlo mover. Tiene que desear esa llenura, tiene que desear que el Espíritu Santo lo llene, porque entonces hay alabanza, hay adoración. Amén. Yo le pregunta, ¿será que nos ha faltado llenura del Espíritu Santo, ya que muchas veces no se ha manifestado gozo en la alabanza y en la adoración que hacemos en la iglesia? ¿Habrá faltado llenura del Espíritu Santo? Pero otra pregunta mejor, ¿será que nos va a faltar para el próximo culto? No. Mira, ay, no, si quiere que yo brinque allá el próximo domingo no voy. Llénese del Espíritu Santo y que el Señor lo ponga a brincar, es bueno. Es delicioso, hermano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor. Y Isaías 28. Gracias, Señor. Gloria al Señor Jesús. Isaías capítulo 28, el versículo 12. Dice la palabra allí. A los cuales dijo: este es el reposo, dar reposo al cansado. Vamos a leer desde el 11. Porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará este pueblo. A los cuales él dijo: este es el reposo, dad el reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. A ver, ¿qué está diciendo? Que vendría la manifestación del Espíritu Santo en lenguas, que no iban a entender, porque las lenguas no se entienden. Y que el Señor les decía: esa manifestación en lenguas es el reposo. Esta manifestación de la llenura del Espíritu Santo les da reposo. Es un refrigerio que está ahí de parte de Dios. Pero ¿qué pasa con ellos? Refrigerio para el cansado, reposo para el cansado. Ellos no quisieron. Como aquellos hermanos, no, pues ¿cuál Espíritu Santo? Ni siquiera hemos oído de que hay un Espíritu Santo. Pero usted y yo sí saben que hay un Espíritu Santo. Amén. Y que si Él está, que si Él fluye, entonces hay reposo y hay refrigerio. ¿Cuántos quieren refrigerio? Amén. ¿Cierto? Estar en un ayuno hasta las 3 de la tarde y irse uno para la casa así con las de 4. Uy. Pero si dan un refrigerio, ay, gracias, Dios los bendiga. Por eso aguanto hasta la casa. ¿Cierto? Y si se está cansado, sediento, qué bueno que le den un vaso de agua fría, un refresco bien heladito. Ese es un refrigerio. Y el Señor al cansado, el que está atribulado, el que está con situaciones, le dice: le tengo el mejor refrigerio. Amén. El Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El mejor de los refrigerios, el Espíritu Santo. Pero ¿qué pasó con el pueblo? No quisieron. No quisieron. Si queremos. Por eso los judíos no están disfrutando de ese refrigerio, porque ellos no aceptaron a Jesús. Si no aceptan a Jesús, pues tampoco tienen el Espíritu Santo. Pero la iglesia, porque este don fue para la iglesia que ha recibido al Señor Jesús, tiene el refrigerio del Espíritu Santo. Amén. Y terminamos en San Lucas capítulo 3, verso 16. Dice la palabra: respondió Juan diciendo a todos, ¿a cuántos habla Juan? A todos. Yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Amén. ¿Cuántos quieren ese bautismo del Espíritu Santo? Amén. Amén. Hoy usted ha entendido el amor de Dios, que no solamente envió a Jesucristo, sino que el Señor Jesucristo dijo: yo no quiero dejarlos solos. Voy a mandar a alguien especial. Amén. Voy a mandar a una persona muy linda, muy maravillosa, para que esté con ustedes todos los días, para que les recuerde mi palabra, para que los ayude, para que el día que suenen las trompetas Él los levante. Si usted entiende el amor del Señor,
entonces usted va a negar con todas sus fuerzas el Espíritu Santo de Dios. Recibo el cumplimiento de la promesa más hermosa y maravillosa. Hoy vamos a recibir ese cumplimiento. Usted se dispone, usted lo va a recibir. Bendito sea el nombre de Dios. Hoy vamos a pedir ese cumplimiento de esa promesa. Porque empezamos leyendo que decía, para vosotros es la promesa y para vuestros hijos. Así que sea lleno del Espíritu Santo y luego vaya a orar por sus hijos, si están aquí. Si no, envíe la palabra donde quiera que se encuentre. Amén. Después de que reciba usted, va a orar por sus hijos. Bendito sea el nombre de Dios. Y vamos a recibir esa llenura en esta mañana. Amén. Vamos a disponer el corazón en este día. En el nombre de Jesús de Nazaret. Bendito sea el nombre de Dios. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Jehová, Dios de los ejércitos, colóquese sobre sus pies. Usted no va a mirar